el Colegio Mexicano de Ortopedia, en su 75 aniversario, presenta su segundo Congreso Virtual 2021. El doctor Luis Arturo Gómez Carlín es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en ortopedia y traumatología en el Hospital Fray Antonio Alcalde por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con un posgrado de alta especialidad en cirugía de las deformidades neuromusculares y cirugía de pie y tobillo en el Instituto Nacional de Rehabilitación por la UNAM. Actualmente es jefe de la Clínica de Pie y Tobillo en el Centro de Medicina Deportiva, Rehabilitación y Terapia Física Mediardros y presidente de la Sociedad Mexicana de Pie y Tobillo, AC. El doctor Gómez hablará sobre cuándo artrodesar y cuándo artroplastía total de tobillo. Buen día a todos. Es un honor estar con ustedes en este importante congreso del Colegio Mexicano de Ortopedia. Quiero agradecer particularmente al doctor Jorge Negrete Corona por este importante esfuerzo y la posibilidad de estar una vez más compartiendo con ustedes algo de nuestra experiencia. El tema del que vamos a hablar el día de hoy gira en torno a cuándo debemos de artrodesar un tobillo y cuándo se puede colocar una prótesis total de tobillo. La pregunta entonces gira en torno a qué debemos hacer con un tobillo con artrosis y cuándo. Hay que saber que se calcula que aproximadamente entre el 1 y el 2% de la población mundial padece actualmente algún grado de artrosis en el tobillo. Esto, extrapolado a nuestro país, representa entre 1 y 2 millones de personas que pueden estar sufriendo este padecimiento. Y actualmente tenemos básicamente estos dos escenarios que estamos viendo en la pantalla. Por un lado, la artrodesis del tobillo y por otro lado, el reemplazo protésico del mismo. Recientemente, la tasa mundial de indicaciones ha aumentado en más del 1000% en el tema de las artroplastías de tobillo, lo cual a la mayoría de los cirujanos de tobillo nos tiene importantemente entusiasmados. Y la pregunta entonces que vale la pena seguirnos haciendo es si la artrodesis continúa siendo el gold estándar para este grupo de pacientes. En un estudio el doctor Salzman nos refería ya desde el 2001 que parece ser que las artrodesis pueden no ir tan bien como lo imaginábamos. En un seguimiento bastante largo, a 22 años, en un buen grupo de pacientes con artrodesis de tobillo, se observó que la mayoría de ellos, hasta en más de un 90%, presentaban algunos datos de artrosis subtalar que podrían ir de moderada a severa, y más de la mitad de ellos también artrosis talonavicular sintomática que representaba en alguna medida limitación para las actividades de la vida diaria de nuestros pacientes. En este otro artículo comparativo se observa que los pacientes de artrodesis y prótesis de tobillo tienen resultados más o menos semejantes, aunque va quedando un poco más claro que los pacientes con prótesis de tobillo presentan en general una satisfacción mejor o mayor que el otro grupo de pacientes, a pesar de que sus cirugías pueden llegar a requerir o tener algunas otras complicaciones menores. En la artroplastía total de tobillo se observa, como les comentaba, que a pesar de que es un procedimiento quirúrgico que puede llegar a necesitar otros gestos complementarios, presenta en términos generales una mayor satisfacción de nuestros pacientes. También ahora sabemos que muchas de las ideas que teníamos previamente respecto a la prótesis de tobillo no son necesariamente correctas. Así, por ejemplo, curiosamente y a diferencia de otros reemplazos articulares, las prótesis de tobillo parece que van bien en los pacientes jóvenes. Al menos así se observa en este artículo también muy interesante, con un seguimiento importante y una cantidad de pacientes consecutivos también interesantes, en donde nos muestra que los pacientes menores de 55 años presentan de hecho una supervivencia mayor en la prótesis total de tobillo en comparación a los pacientes mayores de este grupo de edad.
Otros factores que considerábamos como complicaciones absolutas para la implantación de una prótesis de tobillo, hoy sabemos que son controlables y hemos dejado como factores a considerar de manera importante solamente cuestiones como la artritis reumatoide o la necrosis avascular del talo que sea importante. ¿Cuál es la experiencia que tenemos actualmente en el país? Bueno, tenemos aquí para trabajar este modelo de prótesis, una prótesis de la marca Groide modelo Infinity, que básicamente es una prótesis de resuperficialización para el tobillo. A la fecha tenemos una experiencia en el país de aproximadamente unos 40 implantes que se han puesto en nuestro territorio nacional. Y la buena noticia es que de ellos más del 90% se encuentran actualmente funcionando y con los pacientes considerablemente satisfechos. Vamos a ver entonces algunos casos de los que hemos tenido la oportunidad de atender. Aquí estamos viendo una paciente del sexo femenino, 56 años de edad, que acude con nosotros con esta artrosis asimétrica en varo. Estos eran sus radiografías AP y lateral. Y estos son los resultados que pudimos ver en el postquirúrgico inmediato después de la implantación de la prótesis. Como pueden ver, unos resultados que brincan a la vista como considerablemente satisfactorios. Sin embargo, los invito a que no perdamos la secuencia de este caso porque nos daremos cuenta de algunos elementos que hay que considerar también. Esta misma paciente, en las radiografías que estamos viendo en este momento, habría de ser importante notar la posición de la articulación subtalar también en este caso. La alineación, como pueden ver, tanto en el plano axial y sagital de nuestros componentes protésicos se ven adecuados. Sin embargo, si nosotros vemos estos videos de la paciente en el posoperatorio y en estos ya descalza, podemos ver claramente cómo la paciente continúa con un varo de retropié a considerar, un varo suficiente para notar que nuestro tobillo balancea hacia la parte lateral y como un factor de riesgo importante para que tengamos complicaciones en el corto plazo. Así pues es que nos dimos cuenta que los gestos quirúrgicos complementarios para este tipo de pacientes hay que tenerlos en cuenta, comentarlos y considerarlos desde antes, ya sea para poder hacer una prótesis en 2 tiempos, iniciando por la prótesis y después la corrección del talón, o bien hacerlo todo en un mismo tiempo quirúrgico si es que tenemos la habilidad suficiente para realizarlo. Y en esta diapositiva vemos una lista de todos los procedimientos concomitantes a la prótesis de tobillo que pueden llegar a ser necesarios para su implantación. Aquí vemos algunos casos de osteotomías supramaleolares en la tibia, osteotomías de realineación al calcáneo o artrodesis subtalares que pueden ser necesarias para mejorar el pronóstico y la sobrevida de las prótesis de nuestros pacientes. Como les decía, en este mismo caso podemos ver que el varo residual del talón de nuestra paciente ha tenido unas consecuencias y esto tiene que ver con este aflojamiento aséptico que ha tenido la prótesis en la parte posterior. Para este tipo de situaciones también, sabiendo que la alineación de nuestro tobillo es fundamental, considerando entre otras cosas estos ángulos pre y posoperatorios que debemos de considerar, es que entonces podemos darnos cuenta que en el caso de nuestra paciente que observábamos hace un momento, las osteotomías supramaleolares de realineación para la tibia también pueden ser un elemento que nos ayuden a rescatar la posición de la prótesis y a mejorar estas situaciones de aflojamiento aséptico que veíamos hace un momento. ¿Qué otras desventajas tiene la artrodesis? Bueno, hace algunos años el profesor Antonio Viladot nos hablaba ya de la posibilidad del daño de la subtalar por el bloqueo de la misma en varo conforme se va desarrollando la actividad de nuestros pacientes a lo largo del uso de su artrodesis de tobillo, y nos presentaban fotografías tan alarmantes como esta que vimos ahí. En algunos casos lo entendimos, en algunos otros pensamos que no, que eso era algo que realmente no podría pasar. Sin embargo, cuando se tiene este tipo de problemas, no hay muchas veces más que hacer que una artrodesis completa de todo nuestro retropié, o bien realizar una conversión a una prótesis total de tobillo, que va a ser precisamente el caso que mostraré a continuación.
una paciente del sexo femenino de 68 años de edad, dedicada al hogar, que acude a nuestro consultorio después de 20 y tantos años de haberse realizado una artrodesis de tobillo con esta importante deformidad en varo del retropié. Aquí, como pueden ver ustedes, se cumple perfectamente la predicción del doctor Antonio Viladot y vemos esta articulación subtalar en varo desfasada, y por lo tanto nosotros decidimos buscar la posibilidad de hacer un reemplazo articular. Estos son los requisitos que necesitamos para hacer una conversión de una artrodesis a una prótesis. Cumplía el caso de nuestra paciente y por lo tanto decidimos seguir adelante en el procedimiento. Esta fue la implantación de la prótesis y los resultados que obtuvimos en el post-op inmediato. Como pueden ver, también se utilizó un sistema de sujeción flexible para, en este caso, un sistema de sindesmosis, para poder generar una mejor coartación de la subtalar y la estabilización de la misma. Aquí podemos ver al mediano plazo los resultados de esta paciente y finalmente su marcha, que si bien no es perfecta, le permite que sea bastante más natural en comparación de lo que tenía previamente ella con su artrodesis. Este portafolio que tenemos actualmente de prótesis nos permite no solamente pensar en este tipo de procedimientos, sino también en la capacidad de hacer combinaciones o revisiones en el caso de pacientes que presenten peculiaridades como en donde el talo se encontraba importantemente aplanado y en donde afortunadamente contamos con elementos protésicos que sustituyen la altura del talo, como es el caso del componente talar Inbone que hemos utilizado junto con el componente tibial Infinity en el caso de este paciente para la implantación de esta prótesis de tobillo. No hay que tenerle tanto miedo, hay que considerar que no todas las fallas, no todas las reoperaciones o no todas las reintervenciones que hagamos en estos pacientes van a representar una falla del procedimiento quirúrgico. Es posible que necesitemos hacer varias veces algún tipo de reoperación y sin embargo la mayoría de ellas afortunadamente van a ser gestos quirúrgicos sencillos o menores que nos van a permitir mantener la prótesis en su sitio y que incluyen cosas como el desbridamiento de goteras, las osteotomías para realineación por los hundimientos tibiales o talares y bueno, sin embargo son cosas que tenemos que considerar. Se requieren al menos 21 casos consecutivos de prótesis de tobillo para que lleguemos a tener algún grado de expertise en el mismo tema. Y para llevar a casa finalmente lo que no deben de olvidar es que la artrodesis de tobillo ha dejado de ser el gold estándar, yo creo. La mejor comprensión de la mecánica articular del tobillo ha llevado al diseño de mejores prótesis. Podemos reservar la artrodesis como un procedimiento de rescate una vez que la prótesis ha fallado. Y bueno, no tenerle miedo, saber que quien siembra artroplastías eventualmente va a cosechar revisiones, lo decía el doctor Fernando Valero muchas veces como una de sus frases célebres. Hay que estar preparados para realizarlas. Actualmente vamos contando con mejores portafolios y mejores elementos para poder realizar este tipo de intervenciones. Muchas gracias a todos de nuevo por la invitación y ojalá haya sido este tema de su agrado.